Bien, buenos días para todos. Terminamos entonces este curso con el último capítulo. El capítulo de hoy tendrá que ver con los relieves sencillos y complejos y también con una presentación breve de cómo se ha formado la isla española y por qué tenemos esa diversidad de roca en la isla y también en nuestro país. Los relieves sencillo y complejo. Simplemente vamos a ver ejemplo de diferentes relieves y se llaman sencillo y complejos basado en la orientación, la inclinación de las capas de roca que conforman esos relieves. Los relieves sencillo se llaman sencillo cuando las capas de roca son concordantes. Concordante significa que todas las capas tienen la misma inclinación y el término correcto no es inclinación, es buzamiento, con B larga y Z. Aquí tenemos diferentes capas de roca, alrededor de 10. Todas tienen el mismo buzamiento, que ahí es un buzamiento totalmente horizontal. Entonces, un conjunto de capas concordante nos da un relieve sencillo. Aquí tenemos el otro ejemplo, el ejemplo de capas de roca discordante. En este caso tenemos dos conjuntos, uno que está aquí y el otro que está abajo, y tienen, ustedes lo ven, diferentes buzamientos. El conjunto que está abajo tiene un buzamiento inclinado, más o menos 45 grados, y el buzamiento que está arriba es de nuevo nuestro buzamiento horizontal. ¿Por qué ese tipo de buzamiento puede dar relieves complejos? Porque los relieves que vamos a ver en superficie se explican por capas de roca que tienen diferentes inclinaciones, diferentes buzamientos. ¿Cómo llegamos a tener una estructura así, una estructura discordante? Pues eso se debe a diferentes depósitos, por ejemplo sedimentarios, que con el tiempo van a cambiar de buzamiento por un movimiento tectónico. Por ejemplo, este conjunto que está abajo pudo haber sido depositado de forma totalmente horizontal al principio. Pero un movimiento tectónico, una compresión, por ejemplo, va a orientar de otra manera las capas de roca hasta coger ese buzamiento a 45 grados. Esas capas luego quedan erosionadas por diferentes factores de erosión y más tarde empiezan a depositarse aluviones, material detrítico que va a formar nuevas capas sedimentarias encima de este primer conjunto. Y así terminamos con dos buzamientos diferentes. Volviendo ahora a los relieves sencillos. Hay relieves sencillos que tienen capas de roca, lo que llamamos series, uniforme. Uniforme significa que todas las capas de roca tienen la misma resistencia frente a la erosión y por lo tanto la erosión va a trabajar de manera homogénea dentro de esa roca. Significa que si aquí cae agua, el río se va a formar, va a empezar a excavar el material y va a excavar un poco más, sin parar y sin cambiar de ritmo, simplemente porque las diferentes capas de roca tienen la misma dureza frente a ese tipo de erosión. O podemos tener capas que no son uniformes, es decir, que las capas de roca tienen diferente resistencia frente a la erosión. En ese caso hablamos de erosión diferencial, es decir, que, por ejemplo, el agua va a trabajar con mayor facilidad en unas capas de roca y con mayor dificultad en otras capas de roca. Vamos a ver un ejemplo de relieve sencillo
en capas que no son uniformes con la cuenca sedimentaria parisina, ya con la palabra corregida. ¿Qué es la cuenca parisina? Aquí tenemos una ilustración que representa Francia. El texto está en francés, pero básicamente que tenemos en azul tenemos los relieves jóvenes de montañas altas, es decir, montañas que están todavía en proceso de formación. Aquí los Alpes y los Pirineos. Los Alpes que Francia comparte con Italia, Suiza, Austria. Los Pirineos que Francia comparte con España, que le queda ahí al sur. Esos macizos son jóvenes, ¿por qué? Porque hay un choque de placa entre la placa euroasiática al norte y mucho más al sur, la placa africana. Bien. Luego tenemos aquí en anaranjado oscuro los macizos antiguos. Entonces macizos que fueron formados típicamente en el Pérmico y que con el tiempo han sido bastante erosionados. Es decir, que todavía tenemos montañas altas, pero los relieves quedan un poco más suaves, más abombados, digamos. El macizo central aquí, que ya hemos mencionado un par de veces, y el macizo almoricano en la zona de Bretaña, el oeste de Francia. Aquí un conjunto que nos va a interesar que se llama Vosges, que es un pequeño macizo que está entre, en Francia, pero en el límite con Alemania. Y aquí en amarillo las dos grandes cuencas, una cuenca en el suroeste y la cuenca del centro y del norte, que es la cuenca parisina. Son dos cuencas sedimentarias, son dos zonas relativamente llanas, bastante fértiles también. Francia es uno de los países que tiene mayor producción de trigo, por ejemplo, una gran producción agrícola, por esas dos grandes cuencas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tenemos aquí una zona totalmente llana? ¿Y por qué de este lado entonces tenemos un relieve, no muy alto, pero un relieve marcado en el paisaje? Aquí estamos viendo un mapa geológico de la misma zona, es decir, de esto nos estamos acercando. Y lo que nos muestra este mapa geológico es la edad de esas capas de roca. Primero hay que decir que todas esas rocas son rocas sedimentarias. Tienen diferentes fechas, ustedes ven que aquí dice en amarillo terciario, luego en verde claro, verde oscuro, cretácico o cretáceo, en azul jurásico, etcétera, etcétera. Significa que las capas de sedimento más reciente la tenemos aquí en amarillo, luego la verde claro, verde oscuro, etcétera, etcétera. Y la capa de sedimento más antiguo la tenemos de ese lado, justamente donde está ese macizo de Vosges. Que tengamos entonces las capas de sedimento más jóvenes, más recientes, en la superficie, eso parece lógico. Los últimos depósitos van a rellenar el área y la capa que vamos a pisar nosotros, lógicamente, va a ser la capa de sedimentos más reciente. Más extraño es a medida que nos alejamos hacia el este y ahí nos damos cuenta de que en la superficie o cerca de la superficie vamos a encontrar sedimentos que son bastante antiguos y que deberían de estar por debajo de sedimentos jóvenes. ¿Por qué aquí tenemos sedimentos antiguos que afloran, que llegan a la superficie? Vamos a verlo haciendo un corte, aquí un transepto. Entonces, iniciamos de ese punto,
y vamos a ver, y llegamos a este punto, y vamos a ver cuál es la composición de roca y cómo están dispuestas dentro de esa gran cuenca sedimentaria. Eso es lo que vamos a encontrar de forma, es un esquema, ¿no? De forma simplificada. París en el centro, aquí estamos en el oeste, llegamos al mar. Aquí al este, llegamos entonces en ese macizo de Vosges. No queda muy alto, 300 metros, pero sí queda más alto que la gran parte de esa cuenca sedimentaria. Lo que pasa entonces es que inicialmente todas esas capas se depositaron de forma horizontal. Bien. Podemos tener una ligera digamos, inclinación en el buzamiento, un área cóncava, que se debe, si se acuerdan, al peso de los sedimentos en el centro de la cuenca sedimentaria. Pero sobre todo, como vemos aquí, tenemos los sedimentos más antiguos que afloran en el oeste. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento tectónico que empujó el fondo de la cuenca sedimentaria hacia arriba. Y de esta manera es que encontramos sedimentos muy antiguos en la superficie, en ese macizo. ¿A qué se debe ese movimiento tectónico y por qué se da solamente en la parte oriental de la cuenca sedimentaria? Pues se debe a la influencia de los Alpes. Es decir, que el choque de placas tectónicas forma los Alpes, pero también va a crear una deformación más al norte de los Alpes. Entonces, toda esa área queda levantada. Hablamos ahorita de que, mencionamos de que esa cuenca tiene capas de roca que no son uniformes. Significa que tiene capas de roca que no resisten de la misma manera a la erosión. Si tuviéramos capas de roca totalmente uniformes, ¿qué pasaría? Pues con el tiempo, la erosión actuaría de la misma manera sobre todas esas capas de sedimento y deberíamos de terminar con un área llana, totalmente llana. Podría ser ligeramente inclinada, pero básicamente sería una línea recta entre la parte alta y la parte baja. No es lo que vemos, al contrario vemos que los relieves en esa parte de la cuenca tienen una forma de escalones. ¿A qué se debe eso? A que las capas no tienen la misma resistencia frente a la erosión. Por lo tanto, si llueve, por ejemplo, hay capas de roca que van a resistir y van a aparecer de forma bien marcada en el paisaje. Y hay otras capas de roca que van a ser erosionadas, aplanadas con mayor facilidad. Eso es lo que nos da poco a poco esa forma de escalones. Ese tipo de relieve es bastante común en las rocas sedimentarias y coge el nombre de cuesta. ¿Una cuesta qué es entonces? Es una formación que se da en rocas sedimentarias ligeramente inclinadas, entonces con buzamiento ligero, y en rocas que no son uniformes, es decir, tenemos una alternancia entre rocas resistentes, aquí en anaranjado, y rocas blandas, poca resistente frente a la erosión, aquí en gris oscuro. ¿Qué va a suceder entonces? Por esa ligera inclinación de las capas sedimentarias, se va a formar un relieve totalmente marcado en el paisaje. Vamos a ver que donde hay rocas con poca resistencia, el agua va a poder erosionar esa área con facilidad, formar áreas cóncavas
y llanas y formar una red hídrica bastante densa. Al contrario, en las capas de roca más resistentes, vamos a tener relieves más marcados. Vamos a tener entonces un frente de cuesta, eso es lo que llamamos el frente de cuesta, que es, ustedes lo ven aquí, casi vertical. Entonces adelante una depresión, un frente de cuesta y atrás el dorso de cuesta. Eso es típicamente lo que verán en el paisaje. Cuando ven esas capas de roca sedimentaria ligeramente inclinada, aquí la depresión, el área cóncava que se erosiona con facilidad. Aquí ustedes lo ven, bueno, se ve bastante bien marcado ahí. El frente de cuesta, casi vertical. Y atrás del frente tenemos aquí el dorso de cuesta. ¿Y los ríos? ¿Qué van a hacer los ríos? Pues tienen dos opciones. O se desplazan de manera paralela al frente de cuesta. En ese caso cogen el nombre de ríos ortoclinales. O penetran el frente de cuesta y cogen el nombre entonces de ríos cataclinales. Otro tipo de relieve sencillo son los relieves de plegamiento. Entonces vamos a ver ejemplo también en rocas sedimentarias plegadas. Son relieves que pueden o no corresponderse con la inclinación, con el buzamiento de las capas de roca que tenemos por debajo. Si se corresponde, hablamos de estructura conforme. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que tenemos un pliegue con su anticlinal? Aquí es el anticlinal. Y su sinclinal. Entonces, bueno, aquí es una escala muy local, pero es para simplificar un poco. Ahí tendríamos el anticlinal y aquí el sinclinal. Se forma un pliegue, por ejemplo, por un movimiento convergente. Se forman pliegues en las rocas. ¿Y qué puede pasar? Si el relieve en la superficie sigue exactamente el buzamiento de las capas de roca que tenemos por debajo, hablamos de una estructura conforme. Es el caso que ustedes ven a la izquierda de este croquis. Aquí tengo un anticlinal. Ustedes lo ven en las capas de roca. Están todas orientadas de manera bombada. Y ahí tenemos un sinclinal. Ustedes ven que todas las capas de roca tienen una orientación, digamos, cóncava, ¿no? Ok. En la superficie, donde hay un anticlinal, tengo un monte. Donde hay un sinclinal, tengo un valle. Eso es un relieve sencillo conforme. Hay correspondencia entre el buzamiento de las capas de roca y los relieves que tenemos en la superficie. ¿Qué puede pasar con el tiempo? Con el tiempo, la erosión puede empezar a alterar esos montes. Es lo que ustedes ven a medida que vamos hacia la derecha, aquí en este croquis. Es decir, sobre el anticlinal, el agua va a empezar a erosionar para formar lo que llamamos combas. Es decir, que se van a formar pequeños valles, pequeños arroyos, por ejemplo, que poco a poco van a erosionar el tope del anticlinal. Fíjense que el anticlinal
Este monte aquí es la zona más expuesta a los elementos. Si se forma aquí una pequeña red hídrica superficial, va a poder empezar a erosionar en las zonas de anticlinales. Es decir, por ejemplo, aquí y ahí. Esas combas se van a volver más grandes. El agua va a seguir entonces erosionando las diferentes capas de roca de manera vertical. ¿Y qué va a suceder con el tiempo entonces? Pues al final, después de que desaparezcan esos anticlinales, lo que queda es el sinclinal. El sinclinal que inicialmente era un valle, si se acuerdan aquí, ahora el sinclinal se vuelve el monte en el paisaje. ¿Por qué? Porque el agua poco a poco ha erosionado por completo los anticlinales que estaban alrededor. En ese caso hablamos de un sinclinal colgado. Y eso corresponde a una estructura invertida. Es decir, que tenemos un relieve sencillo de plegamiento, pero los montes corresponden a sinclinales y los valles corresponden a anticlinales. Estamos en el caso totalmente opuesto al caso inicial. De nuevo aquí, lo mismo ilustrado de otra manera. Vamos a pasar esos relieves de falla, vamos a llegar directamente a los relieves complejos. Entonces, en este caso vamos a tener capas discordantes. Discordantes, como dijimos, ¿a qué se debe? A diferentes movimientos tectónicos que van a orientar de diferente manera las capas de roca. Esos relieves complejos se forman entonces en diferentes etapas. Se acumulan sedimentos, hay un movimiento tectónico que altera la orientación de esos sedimentos, se vuelven a acumular nuevos sedimentos con otro abusamiento, etcétera, etcétera. Vamos a ver un pequeño ejemplo con una estructura discordante en plegamientos. ¿Qué sucede? Se forman primeramente unos depósitos sedimentarios horizontales. Entonces imagínense, tenemos capas de roca, como vimos anteriormente. Vamos a verlo aquí. Así, todas orientadas de forma horizontal. Bien. Por algún movimiento tectónico se pueden formar pliegues dentro de esa estructura. Vamos a buscar otra ilustración. Esta. Entonces, primeramente tenemos una estructura totalmente horizontal. Por movimiento tectónico se forman pliegues anticlinales y sinclinales. El proceso erosivo poco a poco va a alterar esos anticlinales y vamos a llegar al caso que vimos anteriormente, al caso de un relieve inverso, en que tengo los inclinales colgados. Bien. Que sería este caso. Ustedes lo ven aquí. Tenemos un sinclinal colgado. No se fijen todavía de esas estructuras que están aquí, A, B, C y D. Fíjense de esas capas de roca. Tenemos bien un sinclinal colgado. ¿Qué puede suceder luego? En este ejemplo que estamos viendo.
puede haber un movimiento tectónico que va a crear subsidencia, es decir, que todo ese conjunto va a bajar y va a bajar por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Si pasa por debajo del nivel del mar, hay depósitos marinos que poco a poco se van a formar encima de ese primer relieve. Es decir, que encima de ese primer relieve se van a depositar capas de sedimento horizontales. Y esos sedimentos, ¿dónde se van a acumular en particular? Pues en el fondo de valle. Es decir, aquí, ustedes ven que teníamos un valle, se acumulan entonces sedimentos. Ahí teníamos otro valle, se acumulan sedimentos. Ahí tenemos el centro del sinclinal, se acumulan sedimentos, etcétera, etcétera. Con un nuevo movimiento tectónico, todo este conjunto vuelve a salir hacia la superficie, hay emersión. Y terminamos entonces con este tipo de relieve. Entonces es un relieve complejo, ¿por qué? Porque tenemos diferentes buzamientos. Tenemos esas capas de roca, aquí la 1 y 2, la 1, que tienen todas el mismo buzamiento con sus anticlinales y sinclinales, aquí. Y tenemos estos nuevos depósitos sedimentarios, más recientes, que tienen un buzamiento totalmente horizontal. Ustedes lo ven aquí. Entonces, complejo, ¿por qué? Porque para explicar el relieve que encontramos en la superficie, fíjense que alguien que camina en la superficie y que no ve las series de roca que hay por debajo, lo que va a encontrar es un área cóncava, un fondo de valle, un área aquí relativamente llana, un valle, un área ahora convexa, un valle, otra área plana, llana, otro valle, etcétera, etcétera. A nivel superficial tenemos una gran diversidad de relieves y eso se debe a la complejidad en cuanto al proceso de formación de esos relieves por los diferentes tipos de roca y los diferentes buzamientos que tenemos por debajo. El ejemplo que vimos es el ejemplo de las montañas que tenemos en Argelia. En Argelia tienen las montañas, la cordillera del Atlas, que va de Marruecos a Tunisia prácticamente. Y en esta parte del país, de Argelia, estamos en el norte de África obviamente, en esta parte del país tenemos las montañas que llaman Aures, que están marcadas por esas estructuras muy horizontales de sedimentos acumulados de forma muy horizontales. Y en esa zona es que se han formado típicamente las viviendas desde siglos atrás. ¿Por qué? Porque han creado las estructuras, las viviendas, en las únicas zonas totalmente planas que tiene esa superficie. Si las viviendas se han formado sobre los depósitos sedimentarios horizontales recientes. Y abajo de esos depósitos, entonces, que vamos a encontrar los fondos de valle, por donde podemos cultivar y encontrar aluviones, etc. Entonces, ustedes lo ven aquí, tenemos montañas, tenemos aquí esos depósitos totalmente horizontales, es el cañón de Goofy, y viviendas formadas justamente encima de esos depósitos. Y entre esos depósitos encontramos el fondo de valle y aquí las zonas fértiles. ¿Por qué? Porque tienen sedimentos y tienen agua en ese macizo montañoso bastante seco de Argelia.
Seguimos ahora con la formación de la isla española y de hecho vamos a terminar este curso con esa presentación. La formación de la isla española ya la hemos visto hace mucho tiempo cuando empezamos a hablar de diastrofismo, pero vamos a explicar ahora a qué se deben los diferentes tipos de roca que encontramos en la isla. ¿Se acuerdan que la isla fue formada por una subducción oceánica entre la placa norteamericana y la placa del Caribe? Dijimos que la placa norteamericana subduce por debajo de la placa del Caribe, lo que va a formar un arco isla, es decir, un conjunto de islas que se forman justo al sur de la zona de contacto entre las dos placas. Ese arco de isla la formación de ese arco isla inició en el Cretácico. Entonces, si se acuerdan, en cuanto a escala de tiempo geológico, es relativamente reciente. Se van a formar dentro de ese arco isla un conjunto de fallas transformante. Si se acuerdan, es ese movimiento paralelo, orientada este a oeste. Eso se va a formar, de hecho, en todo el límite norte de la placa del Caribe, no solamente en nuestra isla. Y esas fallas aparecen durante el Eoceno. El Eoceno, vamos a volver a la escala de tiempo geológico. Dijimos que la isla se formó en el Jurásico, el Cretácico, más o menos 150 millones de años atrás. Y las fallas transformantes que tenemos en nuestra isla, que hay alrededor de 14 grandes fallas activas que provocan los sismos, o que son los lugares donde se dan los sismos. En nuestra isla esas fallas aparecieron en el Eoceno, hace más o menos 50 millones de años atrás. El movimiento todavía sigue en nuestra isla. Nuestra isla sigue en su proceso de formación, por eso es que tenemos tanto movimiento sísmico en la zona. Simplemente se ha modificado ligeramente, es decir, que no tenemos un movimiento de placa totalmente frontal, sino que, si se acuerdan, tenemos ahora un movimiento que se orienta más hacia un movimiento transformante entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. Aquí tenemos un modelo en 3 dimensiones de la altimetría, lo que está por encima del nivel del mar. Aquí en nuestra isla la estamos viendo desde el este, hay Cuba, Puerto Rico, etcétera, las Antillas Menores. Y tenemos un modelo también que toma en cuenta la batimetría. Aquí tenemos la placa norteamericana, de este lado la placa del Caribe. Eso es el fondo de la cuenca oceánica del Atlántico. Aquí tenemos la fosa marina, si se acuerdan es lo que marca típicamente la zona de contacto entre las dos placas, que de este lado coge el nombre de fosa de Puerto Rico, puede coger el nombre aquí de fosa de la Española, etcétera, etcétera. Y más para adelante, es decir, de este lado, tenemos el prisma de acreción, donde se acumulan los sedimentos y de hecho van a poder transformarse a veces en rocas metamórficas, por la presión, obviamente, que reciben esas rocas en la zona de contacto entre las dos placas. Aquí entonces vemos desde el sur de Cuba, mejor dicho, desde Jamaica, la península de Tiburón de Haití,
todo el norte de nuestra isla, el centro, la cordillera central, que con otros nombres en Haití, macizo del norte, la chaîne de Mathieu, al norte de Puerto Príncipe, etc., hasta los macizos que tenemos aquí en Puerto Rico, todo eso corresponde al arco isla. Entonces los relieves que están formados por la subducción, y bueno, no volveremos a hablar en detalle de todo ese proceso que hemos visto anteriormente. Más para adelante tenemos de este lado el antearco y atrás tenemos el trasarco, que es esta zona aquí de acumulación que ustedes ven. Si hacemos un corte de norte a sur, aquí con las Bahamas al norte, nuestra isla en el centro y la trinchera de un muerto al sur, es decir, se haría un corte en esta dirección, que vemos entonces el prisma de acreción sobre el antearco, nuestra isla en el arco isla y la trinchera de lo muerto en el trasarco. Las fallas que van a aparecer entonces dijimos que tienen una orientación este-oeste. Aquí nuestra isla, Cuba de este lado, Puerto Rico ahí. Vemos aquí las principales fallas, la falla septentrional, que pasa de Montecristi a Samaná, y que se conecta con la falla de Oriente, que es la falla que pasa justamente al sur de Cuba. Es una falla bastante activa, ahí que se espera el próximo gran terremoto de nuestra isla. En Cuba también la zona de mayor sismicidad es la zona de Santiago de Cuba, todo el sur de Cuba, ya que está el Centro Nacional de Investigación Sismológica de Cuba. No lo pusieron en La Habana, sino en esta zona. Tenemos también la falla de Enriquillo Plantain Garden, que es la falla que justamente pasa por Leogán y Puerto Príncipe y que activó el terremoto del 2010 en Leogán. Esa falla sigue, atraviesa toda la olla de Enriquillo y llega, digamos, en la zona de Asua, más o menos. Y al sur aquí tenemos la falla de la trinchera de los muertos. Esas son las grandes fallas que tenemos en nuestra isla. Obviamente hay más. De hecho hay muchas fallas pequeñas. En todo el país se pueden ver fallas. Mucho más de lo que ustedes ven en esta ilustración. Pero no de nada sirve detallarlas todas. Simplemente tienen a tener esa orientación este-oeste y son fallas transformantes. Ustedes lo ven aquí, la orientación de las flechas. Este bloque tiende a orientarse hacia el oeste, hacia el este, perdón, y el bloque norte se mueve hacia el oeste. ¿Cómo se ha formado entonces nuestra isla? Pues se ha formado por un movimiento de subducción y poco a poco ha habido una inmersión de los fondos oceánicos. Es decir, que el fondo del océano, donde está la corteza oceánica, poco a poco se ha acercado a la superficie del mar. Ha habido un proceso de emersión de esa corteza oceánica. Y los primeros relieves que han aparecido de ese arco isla son los que corresponden hoy día en la cordillera central. Entonces, como dijimos, en el Cretáceo se han formado las primeras islas en base a esa corteza oceánica. Luego, en la era terciaria significa, o sea, corresponde al Cenozoico,
son otros macizos que han emergido, en particular lo que hoy corresponde a la Sierra de Neiva, la Sierra de Bauruco, la Cordillera Septentrional y la Oriental. El proceso de emersión siguió, de hecho sigue hasta el día de hoy. En el Mioceno y Plioceno, entonces, llegamos a tener la emersión ya de la meseta central aquí de Haití, del Valle de San Juan, de parte del este de la isla. Y ustedes lo ven también aquí, de toda esa zona que conecta el macizo de la Selle con el macizo de la Haute en Haití. ¿Qué ha pasado luego del Pleistoceno? Pues este espacio en particular, toda la llanura suroriental, que ustedes conocen muy bien, también el Valle del Cibao, ese antiguo canal marino de la Hoya de Enriquillo y la llanura de Cuitzac, esos elementos poco a poco también salieron del fondo del mar para llegar a la superficie. Eso explica por qué tenemos diferentes tipos de roca de diferentes edades en nuestra isla. Esta isla es bastante rica, digamos, tiene mucha diversidad en cuanto a tipo de roca. Las rocas más antiguas que vamos a encontrar en nuestra isla, obviamente la vamos a encontrar en la Cordillera Central. De hecho, la vamos a encontrar, por ejemplo, en Loma de la Monja, eso que da unos cuantos kilómetros al sur sería sureste de la presa de Taveras. En esa zona encontramos rocas que pertenecían a la cuenca oceánica. Es decir, son rocas que fueron formadas antes de nuestra isla, se formaron en el Jurásico. Ahí vamos a encontrar basalto. Si se acuerdan, el basalto es la roca típica de los fondos oceánicos. El gabbro, que es una roca plutónica que se asocia mucho con el basalto. Y las periodititas. Esas son rocas, esas tres rocas son rocas máficas, a ultramáficas. Entonces son rocas totalmente asociadas con los fondos oceánicos. Aquí tenemos un mapa geológico de la isla simplificado, con los conjuntos de roca que podemos encontrar en la isla. Y ustedes ven que en esa zona, aquí justamente en la zona que queda cerca de la presa de Taveras, tenemos ese color azul. ¿A qué corresponde ese color azul? A perioditita. ¿Qué tipo de roca vamos a encontrar entonces en nuestra isla? Pues nuestra isla, por su proceso de formación, es rica, digamos, en tipos de roca. Tiene una gran diversidad de tipos de roca. Las rocas más antiguas que vamos a encontrar en la isla, lógicamente las vamos a encontrar en la Cordillera Central, en algún lugar de la Cordillera Central. De hecho, la vamos a encontrar en la zona de Loma de la Monja, que queda unos kilómetros al sureste de la presa de Taveras. En esa zona vamos a encontrar roca que fueron formadas antes de que se formó nuestra isla. Son rocas que pertenecían a los fondos oceánicos, a 4 kilómetros por debajo del nivel del mar. Si se acuerdan, dijimos que los fondos oceánicos típicamente se forman con un magma máfico. Entonces vamos a encontrar en esa zona de Loma de la Monja basalto, gabbros, todo eso son rocas ígneas máficas. Y vamos en esa zona a encontrar hasta rocas ultramáficas, en particular la periodita,
que ya habíamos mencionado hace mucho tiempo atrás, que son rocas muy ricas en magnesio, hierro y relativamente pobre en silicio. Entonces, las rocas más antiguas las vamos a encontrar aquí en azul. Toda esa zona azul que ustedes ven corresponden a periodita, es decir, a las rocas más antiguas que pertenecían al fondo del océano y que fueron formadas en el Jurásico, antes de que existiera nuestra isla. Luego tenemos rocas plutónicas, que fueron formadas en el Cretácico superior. En particular tenemos el batolito, de Gabbro en Loma de Cabrera. ¿Se acuerdan lo que es un batolito? Ese gran conjunto, esa gran masa de roca plutónica. Pues tenemos un batolito en Loma de Cabrera que está hecho de Gabbro. Entonces una roca máfica plutónica. Tenemos también rocas metamórficas, lógicamente, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues en la zona de falla, donde se juntan las placas norteamericanas y la placa del Caribe. Típicamente entonces en todo el borde norte de nuestra isla, en la zona de Puerto Plata, Río San Juan, Samaná. Ahí a partir del Eoceno, cuando tenemos el choque directo entre placas, las rocas que estaban en esa zona se van a transformar, van a pasar por mayor presión, mayores temperaturas y se van a transformar hasta dar, por ejemplo, lo que llamamos esquisto azules, que son rocas metamórficas bastante raras, escasas en la superficie del planeta, porque tienden a formarse a unos 20 o 30 kilómetros de profundidad. Entonces normalmente son rocas que no tienden a verse en la superficie. Eso esquisto azul lo encontramos en la parte este de la península de Samaná. Es decir, típicamente en esta zona que está aquí en rojo, ustedes lo ven que aquí dice que es un prisma corresponde al prisma de acreción, lógicamente, la zona de contacto entre las dos placas. Y ahí dice que son esquistos de alta presión, aquí. ¿Qué otro tipo de roca vamos a encontrar? Más reciente aún, las rocas caliza construidas. Entonces, construida por depósito en el fondo del océano. Por ejemplo, en la Sierra de Neiva, en la Sierra Martín García. Vamos a verlos. Aquí, por aquí quedaría la Sierra de Neiva. Ahí queda la Sierra Martín García. La ven cuando pasan por el 15 de Asua, por ejemplo. Si miran hacia su izquierda, a lo lejos verán esa Sierra Martín García. Parece una montaña, una sola montaña aislada. Pues ahí, ¿qué encontramos? Tenemos una montaña bien marcada en el paisaje, bastante alta. Con la Sierra de Neiva podemos tener altitudes que andan por los 2000 metros encima del nivel del mar. Y sin embargo, lo que vamos a encontrar son rocas que fueron formadas por depósitos sedimentarios en el fondo del mar, en el fondo del océano. Entonces parece bastante extraño, pero a esa altitud podemos encontrar rocas que se han elevado con mucho tiempo desde el Eoceno. Han subido hasta llegar a los 1000, 1500, 2000 metros de altitud. También tenemos rocas sedimentarias, caliza, típicamente detrítica, que fueron formadas en el Plioceno, es decir, un poco más reciente todavía, más hacia nosotros, que sería el caso típico del Valle de San Juan. Es decir, ese Valle de San Juan aquí son depósitos ya de la cordillera, las montañas que están alrededor,
que han empezado a erosionarse y los depósitos cayeron ahí en el Valle de San Juan, lo que le da ahora su fertilidad. Y por último, tenemos rocas caliza construida también en el fondo del mar, de los océanos, que ha llegado a la superficie por ese movimiento de emersión, es decir, que por el choque de placa, el fondo del mar llega a la superficie, que se han formado en el Pleistoceno, en el Cuaternario, estamos ahora nosotros también en el Cuaternario, es decir, es algo muy reciente, son los últimos relieves que se han conformado y es el caso típicamente de la llanura suroriental. Con eso entonces podemos decir que vimos de forma rápida obviamente el proceso de formación de la isla. Les dejaré un documento científico que detalla un poco más ese proceso de formación. Creo poder decir que ya han visto lo esencial de la geomorfología de forma general, todo lo que participa en crear relieve, en erosionarlos, los diferentes tipos de roca, de dónde provienen, cómo se forman y cuál es su resistencia frente a la erosión. Y también pues tratamos de darle prueba de cómo llegamos a tal y tal conclusión. ¿Se acuerdan que hemos hablando bastante de datación, por ejemplo? Hablamos también de elementos químicos para explicar los diferentes procesos de creación y destrucción de las rocas. Terminamos entonces con esto. Ya saben cómo se ha formado la isla Hispaniola. En particular, saben también cómo se ha formado toda la parte oriental de la isla Hispaniola. Y ojalá eso le pueda servir en las clases que ustedes darán a sus estudiantes a futuro.